prensa. Vamos a hablar con Lucas Romero, politólogo, experto en la materia, a ver cómo vas viendo, Lucas, estos rellenos de casilleros, por decirlo de algún modo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias. Sí, relleno de casillero, que le podríamos llamar que Milei está intentando darle una forma política a su equipo de gobierno. Uh-huh. Y estas transformaciones, estas idas y vueltas, esta incorporación de personas ajenas a la libertad avanza, tiene que ver naturalmente con esa condición política inicial que va a tener que sobrellevar Javier Milei, que es su condición de minoría, ¿no? Este va a ser un gobierno de minoría. Incluso algunos nos animamos a llamarlo gobierno de hiperminoría, porque va a tener una disponibilidad de recursos políticos muy escasos, ¿no? Apenas 7 senadores, 37 diputados, está muy lejos de condiciones mínimas de gobernabilidad para poder tener márgenes de toma de decisión. Entonces está intentando salvar en algún punto esta dificultad, dándole al gabinete alguna forma distinta a la que le hubiera dado si hubiera tenido otros márgenes de autonomía, ¿no? Entonces aparece la incorporación de la fórmula en pleno de Juntos por el Cambio, porque los dos integrantes de esa fórmula van a ser ministros de gabinete, incluso si uno considerara que el propio Juan Schiaretti está aportando algunos hombres, y hasta incluso el propio Florencio Randazzo, también integrante de esa fórmula, va a apoyar desde el Congreso. Casi que uno podría decir Milei ha reunido el 60% de la oferta opositora del 22 de octubre. Claro. Bueno, todo esto quizás tenga ese objetivo de suplir ese déficit en materia de gobernabilidad, esa debilidad política inicial, bueno, para ganar márgenes de autonomía y márgenes decisionales, porque lo que le toca a Milei ahora, una vez materializado el triunfo, es acomodar el qué con el cómo, es decir, acomodar lo que él dijo que quería hacer, lo que él propuso hacer, con lo que él va a poder hacer, efectivamente, porque no todas las propuestas de campaña tienen garantizados los apoyos necesarios para poder encaminarse o para poder implementarse. Entonces, en ese acomodar el qué con el cómo, bueno, vemos a un Milei que le va dando una forma particular al gobierno para ganar márgenes de acción, ¿no? ¿Se cae el discurso anticasta? Bueno, es parte del ajuste, valga la palabra también, está tan utilizada por Milei, el ajuste que Milei va a tener que hacer para acomodar el qué con el cómo. Claro, claro. Si él quisiera, alcanzar los objetivos planteados como propuestas electorales sin lograr algún tipo de acuerdo con la casta, bueno, probablemente su éxito sería cero, porque nada de lo que él quisiera hacer va a poder hacer en estas condiciones de debilidad política. Seguro. Lo que le pasa a Milei es que le sobran votos pero le faltan bancas. O si se quiere, el resultado electoral que ordenó la oferta electoral, que aglutinó la demanda de cambio en apoyo de Milei, no está traducido fielmente en el sistema político. ¿Por qué? Porque el sistema político se configura a través de un proceso complejo que lleva tiempo. Por eso yo digo que Milei ganó muy rápido, en 2 años llegó a la presidencia, y ganó muy tarde, porque recién ganó en el balotaje. Si hubiera ganado con el 55% en la elección general, otro hubiera sido el reflejo del resultado en el sistema político. Ahora, igualmente imagino yo que es muy difícil acomodarse frente a aquellos de tropa propia que vieron la motosierra, el discurso agresivo contra la casta, y un centro moderado que yo creo que respira un poquito más tranquilo al ver estas designaciones, e inclusive el acuerdo con el peronismo de Schiaretti, de Randazzo. Entonces me parece que entre las dos posiciones, no digo extremos, pero las dos posiciones ha de ser muy difícil convencer o contentar a todos. Sí, dos aspectos de lo que está implícito en tu pregunta, ¿no? Por un lado, la debilidad política de Milei era una suerte de reaseguro para evitar que sus ideas más disruptivas pudieran llevarse adelante. Claro. Esto fue en algún punto lo que transmitió Macri durante las últimas 2 semanas previas al balotaje, cuando decía: no le tengan miedo a las ideas que ustedes le temen de Milei, porque vamos a estar nosotros, nos necesita a nosotros para ejecutarla,
y nosotros vamos a hacer una suerte de control de garantía. Bueno, la debilidad es una condición que limita la posibilidad de que Milei pueda llevar adelante todo su programa, y en algún punto, paradójicamente, esto lo modera o lo morigera. Sí. Ahora, la otra dimensión de tu observación tiene que ver con cómo se metaboliza todo esto dentro de la Libertad Avanza y dentro de los dirigentes que, bueno, se columnaron detrás de una propuesta disruptiva. Bueno, yo ahí te diría, son los que estarían en mejores condiciones políticas de aceptar, digamos, esta suerte de pragmatismo de Milei, porque son los propios, son los que entienden o deberían entender las dificultades que plantea la escena y por qué Milei se ha vuelto tan pragmático. Es casi, digamos, está en la situación de debilidad política inicial de Milei, que ya ni me animaría a llamarlo pragmatismo, porque me parece que es instinto de supervivencia. Sí, lógico, lógico. Nadie que quiera sobrevivir sería intransigente con sus ideas frente a esta condición de debilidad original. Y hay una discusión semántica en Juntos por el Cambio. A ver, no formamos parte del gobierno, sino que lo apoyamos. El verdadero opositor es el kirchnerismo. Es decir, no terminan de acomodarse o de acomodar justamente, bueno, ¿qué representan dentro del gobierno de la Libertad Avanza? Sí, te diría que la identidad de Juntos por el Cambio está en crisis previo al resultado electoral, ¿no? Sí, claro. O sea, el proceso electoral la puso en crisis. Yo creo que ahí hay, digamos, dos elementos para destacar interesantes. Uno es esta fragmentación que emergió en Juntos por el Cambio, en algún punto le sirve a Milei para esto, ¿no? Para poder seducir, atraer a algunos miembros, particularmente a dos muy especiales, porque fueron los integrantes de la fórmula que finalmente Juntos por el Cambio presentó el 22 de octubre, pero al mismo tiempo esto no significa avanzar en una solución coalicional de la debilidad política de Milei. ¿Qué quiero decir? No es que Milei dice, bueno, estoy débil, voy a invitar a conformar una nueva coalición de gobierno a Juntos por el Cambio. Eso no ocurrió, a pesar de que en algún momento parecía que podía ocurrir, sobre todo cuando Bullrich y Macri le dieron su apoyo a Milei, algunos, y me enrolo dentro de los que teníamos como probabilidad de ocurrencia la posibilidad de que Milei decida conformar una nueva coalición de gobierno. Eso no ocurrió. Y yo creo que eso no ocurrió en parte precisamente por la condición de debilidad, porque a Milei no le alcanzaba, no era suficiente un acuerdo con Juntos por el Cambio o con un sector de Juntos por el Cambio, porque iba a seguir necesitando más apoyo. Claro. Y la lectura que aparentemente hizo, y esto uno lo traslada seguramente al consejo de Guillermo Franco, que pareciera ser quien está teniendo mayor protagonismo en la definición de la estrategia política, lo que resolvió hacer es, bueno, tomo cierta distancia de Juntos por el Cambio, no me abrazo a Macri, no me abrazo al sector halcón de Juntos por el Cambio, para ver si puedo lograr encolumnar otros apoyos, sobre todo del peronismo no kirchnerista, que a lo mejor frente a una alianza con Macri, esos apoyos hubieran sido más refractarios. Claro. En cambio, al tomar distancia con Macri, al conservar la identidad particular, aún siendo una minoría más pequeña, quizás le permite a Milei lograr lo que Milei necesita, y esta es parte de la complejidad que enfrenta, que es que necesita un sistema de alianzas múltiples. No le alcanza a acordar con un solo actor, necesita acordar con varios actores, y creo que es allí donde anida esta decisión de impulsar presidencias en las dos cámaras de dirigentes propios, como diciendo, bueno, ponemos uno propio que sea una suerte de pivote sobre el cual se construyan esos acuerdos múltiples que vamos a necesitar en el Congreso. Y mientras tanto los jarrones chinos no terminan de acomodarse. Estoy hablando de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner, que más allá de su silencio, bueno, en el caso de Macri moviéndose activamente, pero Cristina relegada o digamos prácticamente ajena, aparentemente ajena, bueno, no termina de determinarse cuál va a ser el papel, el rol en el futuro inmediato, diría yo. Sí, dos realidades distintas. Claro. En el caso de Cristina, yo creo que Cristina va a tener dificultades para que se le reconozca el liderazgo opositor, por lo menos en el peronismo, sí en el sector político que ella lidera, y da la sensación que
observando un poco lo que Cristina está haciendo, casi como si Cristina quisiera privilegiar la unidad del peronismo, tratar de evitar que ocurra lo que pasó en 2016 cuando el peronismo se dividió. Claro. Y quedó un sector identificado con ella, el kirchnerismo, y un sector peronista dialoguista. En aquel entonces, ustedes recordarán, Diego Bocio conformando un bloque de unos 30 y pico de diputados en la Cámara Baja. Sí. Bueno, Cristina creo que está queriendo conservar la unidad del peronismo para que eso sea un vehículo que en algún momento le permita a ella emerger como líder, como protagonista de un resurgimiento del peronismo como opción política frente a un eventual fracaso de este gobierno. Por el lado de Macri es distinto. Yo creo que Macri tenía una expectativa de un protagonismo frente al gobierno Milei que pareciera no estar encontrando, así que ahora decidió un poco tomar distancia y ver qué ocurre para ver si es necesario más adelante volver sobre esta idea de conformar una coalición más amplia, ¿no? Pero son 12 protagonistas que van a seguir estando en la escena y que buscan su lugar para, bueno, sacarle provecho a la situación y poder mejorar sus perspectivas de futuro político. Lucas Romero, excelente como siempre. Muchísimas gracias. No, por favor, Jorge, un abrazo grande. Un abrazo, chau.